Quédate porque vas a alucinar. En esta ocasión voy a estar analizando y reaccionando contigo a una cantante muy joven que se llama Emma Koch, que salió en Maastricht, en la ciudad de Maastricht, en concierto con el director de orquesta André Rieu, ¿vale? Entonces, quédate hasta el final porque ha debido de ser, bueno, ha sido súper viral, muchísimas visualizaciones en todos los lados. Voy a poner su canción Voilà, que es la que cantó con la orquesta, y quiero que me dejes al final en un comentario tus impresiones, por favor, ¿vale? Te espero al final. Antes de ir con ello, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita. Estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales y no quiero que te pierdas los próximos. Así que suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita. También comentarte que he iniciado un nuevo proyecto en el que ayudo a músicos y artistas o personas que tienen un proyecto musical a hacer crecer su proyecto musical y poder vivir de ello. Si quieres recibir una clase totalmente gratuita de 10 minutos de alto valor, te dejo el enlace en la descripción, simplemente pones tus datos y recibes la clase totalmente gratuita. Bueno, vamos con ello, lo tengo preparado por aquí ya y vamos a ir viéndolo. Venga, va. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi, parlez-moi, à vos amours, à vos amis, parlez l'heure de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous, c'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes années j'apporte. Oui, mais voilà tout le bruit et tout le silence. Vale, primero necesitamos un poco de contexto. Resulta que ella, por lo que he leído, tiene una enfermedad rara, la cual le imposibilita comer o algo así, ¿vale? Entonces, él puso en contexto todo esto en el concierto, André Rieu, el director de orquesta, el violinista, y por eso estamos en un momento tan emocional, tan sensible desde el principio, ¿vale? Porque verás al público realmente emocionado. Porque la canción Voilà, que es de Barbara Pravi, que se llama, sí, habla de la vulnerabilidad, habla de temor a la exposición, pero habla también de una necesidad de amor, una necesidad de ser aceptado por quienes me escuchan. O sea, es una canción de aceptación, de decir, mira, a pesar de mis defectos o a pesar de mis cosas, yo soy así, acéptame, ¿no? Va un poco por ahí. Gardez-moi, ôtez-moi ce qu'il reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Crois vous dire que les lèvres de notre ne vous diront pas ces petites choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. En cuanto a la voz, le vemos con mucho carácter a ella. No olvidar que tiene 15 años, no sé si lo he mencionado antes, tiene 15 años Emma Koch y le vemos como con mucha presencia, con mucho carácter, como muy segura de ella, ¿no? Hay momentos en los que hace más piano, voilà, voilà, pero luego sube mucho la voz, na, 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 y sube la intensidad, sube la proyección de su voz. Seguimos. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes années c'est fini. C'est mes gueules, c'est mon cri. Mais vous voilà, tant pis. Voilà, 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 juste ici. Mon amour et mon vie, comme je crève, comme je ris. Mais voilà tout le bruit. La verdad es que si no le vemos a ella, si simplemente escuchamos, parece que estamos delante de una cantante, una mujer de 40 años, 50 años perfectamente, porque tiene la voz
súper desarrollada. No sé si te fijas, no sé si consigues ver que adapta muy bien esa voz más baja de pecho con esa voz de cabeza. Es decir, va a la voz más ligera cuando lo necesita, pero luego lo demás lo canta con mucha amplitud, con mucha potencia. No solo potencia, sino con mucha proyección del sonido, resonancia que diríamos, ¿no? Lo está haciendo muy bien, muy bonito. Ne partez pas, je vous supplie, restez longtemps. Ça me sauverait pas, non, me faire souffoucher pas comment. Aimez-moi comme un ennemi qui se va pour toujours. Je veux quand même, parce que moi je sais pas, il me met mes contours. Voilà, 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 voilà que je suis. Vale, un momento, quiero hacer hincapié en, fíjate qué momento aquí, a ver, ¿dónde lo veíamos? Aquí. Fíjate que hay que tener mucha seguridad y fíjate que el miedo escénico suele estar a flor de piel cuando estamos ante tantas personas. Fíjate qué lleno está. Creo que eso es en la calle, ¿no? Si no me equivoco. Vamos, en una plaza o en algo así. Ahí hay por lo menos 1000 personas o más aún. Fíjate con qué seguridad lo lleva ella, lo conlleva ella, Emma Koch, a pesar de su juventud, a pesar de que es una oportunidad muy buena para ella, ¿no? Estar delante de tanta gente tocando con esa orquesta, lo está haciendo súper bien. Voilà, 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 voilà que je suis. Mais voilà même ici, mes années je couris. Mais voilà tout le bruit et tout le fil aussi. Regardez-moi enfant et mes yeux, aimez-moi. Tout ce que j'ai ici, c'est ma gueule, c'est mon cri. Mais voilà, mais voilà, mais voilà, voilà. Como te digo, increíble, increíble. Y todo es tan emocional porque todo es tan sentido, porque justo antes han puesto en contexto pues todo lo que le ocurre a ella, de su enfermedad, y luego que la canción habla justo de eso, ¿no? De que a pesar de vamos a decir, de mi vulnerabilidad, a pesar de mis cosas no tan buenas o lo que sea, o X que sea, acéptame, por favor, pido tu aceptación, tu amor, ¿no? Va un poco de eso. En cuanto a su voz, vemos ahora que en esta última parte que hemos escuchado, hemos escuchado una voz mucho más aguda, mucho más ligera, y ella siempre con un timbre espectacular, súper fina cuando quiere, pero cuando quiere darle más caña, cuando quiere darle más fuerza, le da sin problema, ¿no? Como mucha más redondez, va al agudo sin problema. Luego tiene partes más bajas que las hace con mucha soltura, como muy naturales, ¿no? Y me gusta mucho, fíjate en ella cómo utiliza sus manos, ¿no? Porque le dan mucha como acompaña muy bien sus manos a todo lo que está haciendo con su voz, todo lo que está haciendo con su canto. Y hay cambio de tono. ¿Has visto? Ha sido genial ese momento de silencio, de parar y seguir, cambio de tono, ¿no? Atención, porque además de la orquesta hay un coro por detrás. Creo que es un coro de voces blancas, un coro de mujeres, pero hay un coro por ahí. Ya sabéis que me encanta recalcar, porque me parece que todas las canciones como que engrandecen con una orquesta, con un coro, ¿no? Y se ve que aquí
tienen un coro también. Seguimos. Voilà qui je suis, mais voilà même ici, mes années c'est fini, c'est mes rêves, c'est mon vie, mais voilà tant pis. La gente emocionada, ¿eh? Fijaros cómo ha acabado en un agudo. Fantástica. Muy fina, muy ligera, muy limpia el sonido, ¿no? Muy limpio el sonido. Esto es una cosa importante porque pues, hay cantantes que tienen aire, que tienen nasalidad. No, ella muy limpia, muy para adelante el sonido, muy timbrado, muy bonito, espectacular. A ver cómo reacciona el público. ¡Guau! Increíble, ¿eh? Fíjate. Encantado está ahí. Está emocionado. Qué emocionado. Espectacular. Qué guay. Lo voy a dejar por aquí a ella, a ver si le pillo. Sí, aquí mismo nos vale, ¿no? Sí, aquí, por ejemplo. Que muy emocionante todo por todo lo que os he dicho antes, que el contexto de que ella tiene una enfermedad que creo que le impide comer y todo lo que está diciendo el texto y esa oportunidad que está teniendo ella al cantar con la orquesta de André Rieu. Y lo bien que lo hace, ¿no? Porque con 15 años apunta a muchísimas maneras. Seguramente si sigue con su trayectoria estoy seguro de que va a tener un futuro envidiable. Va a tener un futuro garantizado. Bueno, ¿qué te ha parecido a ti? Déjame, por favor, ¿qué te ha parecido a ti la canción, su voz y todo? En un comentario, que estaré siempre leyéndote y me encantará saber tu opinión. Y sobre todo, suscríbete al canal si no lo estás todavía y activa las notificaciones y la campanita. Mi misión es hacer felices a miles de personas mediante la música, a millones que pronto seremos, y lo hago con estos vídeos, reacciones musicales, divulgación musical, canto coros y muchísimas otras cosas más. Así que para que no te pierdas los próximos vídeos, suscríbete al canal por aquí y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. Y ya sabes que me estás ayudando mucho en la promoción del vídeo si te suscribes al canal, como te he dicho ahora mismo, si me dejas un comentario, así que déjame un comentario con tus impresiones, si le das me gusta al vídeo, si te ha gustado déjame un like, un buen like, y sobre todo si compartes el vídeo, si sabes de alguna persona que le gusten este tipo de voces de niñas, de mujeres jóvenes, de niñas, de cantantes con un futuro profesional, vamos a decir, por delante grande, o alguien que le guste estas reacciones musicales, si tienes a alguien en mente, por favor comparte el vídeo, copia el link del vídeo por aquí arriba o dale al botón de compartir por aquí abajo y envíaselo a esa persona que tienes en mente por WhatsApp, Telegram, redes sociales, Instagram, Facebook, por donde sea. Y así me estás ayudando dos cosas. La primera es a cumplir mi misión de hacer cada día más felices a las personas, porque como te digo, la música es alegría, es felicidad, y si compartes este vídeo a una persona, le estamos regalando esa dosis de felicidad diaria que todos necesitamos. Y lo segundo es que me estás ayudando a que mi canal Juanlu Music siga creciendo y tú puedas seguir viendo mis vídeos día tras día, ¿vale? En los próximos días, vamos. Bueno, así que dale a compartir el vídeo, suscríbete al canal y por último déjame en comentarios si tienes sugerencias sobre nuevas canciones que creas a las que puedo reaccionar, ¿vale? Déjamelo por aquí, que soy todo ojos, soy todo oídos, estoy totalmente agradecido a todos vuestros comentarios. Espero que te haya gustado el vídeo, yo lo he disfrutado mucho, espero que tengas un feliz día, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.